Gracias, congresista, por su intermedio, a los demás congresistas. Bueno, vamos a abordar el tema de agua de saneamiento y rápidamente quiero en primer lugar mostrar cómo estamos, cómo es que hemos recibido y qué es lo que queremos hacer. En primer lugar, este diagnóstico ya es conocido, lo he expuesto anteriormente en este congreso. Hablamos de una buena cantidad de peruanos que no tienen acceso a los servicios de agua potable, tampoco a los servicios de alcantarillado sanitario, y hemos hablado además de que las aguas servidas en su gran mayoría no son tratadas adecuadamente. Hay un porcentaje importante que pasan por las plantas de tratamiento, sin embargo estas no se tratan. Y lo que más grave hemos mencionado nosotros tiene que ver que los servicios no son sostenibles, es decir, ningún prestador garantiza la posibilidad de atender la demanda que se genere por el crecimiento poblacional. A esto hemos dicho nosotros, tiene que ver con algunas tres causas principales que hemos identificado. La primera, que los operadores han permanecido siempre abandonados, dejados a su suerte. En segundo lugar, las inversiones que se han venido ejecutando han sido ineficientes. Y en tercer lugar, un marco legal inadecuado. La diapositiva muestra quiénes son los prestadores y el objeto de esta diapositiva es mostrar básicamente que los principales prestadores de los servicios de agua y saneamiento del país son las EPS, es decir, las entidades prestadoras que brindan al 63% de la población total. Los municipios, alrededor de 450, que brindan también servicios a zonas urbanas, alcanzan alrededor del 14% de la población, y la población rural, que es atendida por algunos municipios, pero generalmente por HAS, llega al 23%. La cobertura estimada del servicio de agua potable en la zona urbana llega al 88% y de desagües al 79%. En el área rural, 62% en agua y 29% en desagües. La siguiente diapositiva. Esta diapositiva muestra la situación crítica en la que se encuentra el sector. 50 entidades prestadoras tiene el sector, de esas 25 que aparecen ahí no tienen las condiciones de poder continuar brindando el servicio, es decir, la continuación del servicio está en grave riesgo y por eso de esas 25, 11 ya están bajo el régimen de administración temporal de la OTAS, es decir, del Ministerio de Vivienda. Información sobre los 450, 500 municipios que brindan servicio, lamentablemente no existe, esa es una de las grandes falencias de este sector, y ni hablar de las HAS, tampoco tenemos información clara de cuál es la calidad ni cuál es el estado del servicio que allí se brinda. Otros datos importantes del sector tienen que ver con la inversión que se ha venido realizando, la inversión pública en agua y saneamiento. Desde los años 2009 al 2015, alrededor de casi 25.000 millones de soles se han ejecutado en proyectos de agua y saneamiento. Lamentablemente, eso no ha tenido una correspondencia en la mejora de la cobertura, es decir, el acceso de los peruanos al servicio, y ni mucho menos en la mejora de la calidad del servicio. La siguiente diapositiva. Esta muestra un tema importante, el tema de las tarifas. El gráfico de barras lo que muestra es cuál es una comparación en dólares por cada 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos es el promedio aproximado de consumo de una familia normal en un mes, y ahí vemos que nuestras tarifas están pues seriamente atrasadas. La gráfica de curvas lo que muestra es cómo ha variado la tarifa, cómo ha sido el comportamiento en el tiempo. Y en una información del 2006 al 2014 observamos que en términos reales la tarifa en las entidades prestadoras pequeñas ha disminuido, en las medianas también, en las grandes desde los años 2012 se mantienen constantes, y la única en la que ha habido un comportamiento creciente es en CEDAPAL, y esto se expresa también en que CEDAPAL es el único prestador que tiene capacidades, por lo menos en parte, para poder atender sus necesidades de inversión. Si esto resumimos entonces, este diagnóstico nos lleva a nosotros a decir qué es, la siguiente diapositiva por favor, qué es lo que vamos a hacer. Y eso lo resumimos claramente en esta diapositiva. Lo explicamos también en este congreso en otra oportunidad.
dijimos que vamos a hacer dos cosas principales: fortalecer los operadores, fortalecer y modernizar a los operadores. No hay forma de que los servicios sean sostenibles si es que no hacemos que los operadores sean, que tengan capacidades, que sean especializados, que sean autónomos y que tengan recursos económicos para poder atender las necesidades que demanda la prestación de los servicios. Y además dijimos, tenemos que hacer inversiones eficientes, es decir, aquellas inversiones que cierren brechas, que mejoren los servicios y que además protejan el ambiente. Pero también dijimos que para poder avanzar con la celeridad que se quiere en estas dos líneas de trabajo, se necesitaba una adecuación normativa. Y por eso es que este Congreso, a solicitud del Ejecutivo, nos dio facultades para legislar en agua y saneamiento. Y entonces entramos acá, la siguiente diapositiva, a hablar precisamente ya de los decretos legislativos. El primero es el decreto legislativo 1280, que es la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Este decreto legislativo se ampara en los literales A, B y C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 30.506, que es la Ley de Delegación de Facultades. Esta norma es bastante extensa, voy a resumir yo en 7 temas importantes que son centrales porque esta norma define el nuevo marco legal del sector. En primer lugar, esta norma busca lograr la autonomía de los prestadores. Lamentablemente, esto no ha sucedido así en el tiempo, desde los años 91, 92, en que las entidades prestadoras fueron transferidas a los municipios. Esa autonomía no se ha respetado y eso ha traído consecuencias que nos han llevado a cómo está el sector. Entonces, esta autonomía se va a traducir en que las entidades serán convertidas, transformadas en empresas y los roles serán muy claramente definidos de las autoridades como los alcaldes. Otro aspecto importante de esta ley es que fortalecemos la gobernanza y además promovemos la integración de los prestadores. Como ya mencioné hace unos minutos, en el Perú existen 50 entidades prestadoras. Es demasiado, muchas entidades prestadoras y varias de ellas, la mitad por lo menos, no alcanzan ni siquiera el tamaño mínimo que se necesitaría para tener posibilidades de éxito. Por eso es que vía esta norma promovemos esa integración de los prestadores. Tercer aspecto importante de esta norma es la regulación. SUNAS es el regulador de los servicios de saneamiento. Esta ley fortalece y amplía el ámbito de regulación de la SUNAS. SUNAS, desde la vigencia de esta ley, será el gran regulador de los servicios de agua y saneamiento del país. Eso implica también las zonas, toda la zona urbana y la zona rural. Además de ello, como regulador, será encargado también de definir los criterios, los mecanismos para el cálculo y también la aprobación de las tarifas o las cuotas según corresponda. Otro aspecto importante de esta norma es que también facilita algunas inversiones. Da al Ministerio de Vivienda el rol concedente para el tratamiento, para promover la participación privada en tratamiento de aguas servidas. Y en segundo lugar, posibilita la creación de una unidad ejecutora en el Ministerio de Vivienda que pueda apoyar a CEDAPAL en la ejecución de las obras que permitan el cierre de brechas que CEDAPAL necesita. Y en la tercera parte de las brechas de agua y saneamiento del país están concentradas en Lima, es decir, en el ámbito de CEDAPAL. Otro aspecto importante de esta norma es que fortalece el régimen de apoyo o de administración transitorio que es administrado por la OTAS. Hasta hoy hemos mencionado ya que 11 empresas se encuentran bajo este régimen, sin embargo, no ha sido posible la intervención efectiva de la OTAS para la mejora de la gestión y consecuentemente la mejora de los servicios. Esta ley da las posibilidades de que esa intervención de la OTAS sea realmente efectiva. Otro aspecto importante, abre las bases para el saneamiento financiero de las entidades prestadoras que se encuentran bastante endeudadas y finalmente también establece y sienta las bases para una política remunerativa. Todos los sectores en el Perú han avanzado, el sector saneamiento es el más atrasado y un gravísimo problema
es la dificultad que se tiene para incorporar profesionales y técnicos con capacidades y con competencias, porque no resulta atractivo trabajar en estos prestadores. Entonces, esta bases para una buena política, para la mejora remunerativa, es sumamente importante. El siguiente decreto legislativo es el 1284, que crea el Fondo de Inversiones Agua Segura, y este decreto legislativo está también dada bajo el amparo del literal C, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 30.506, la Ley de Delegación de Facultades. La importancia de este fondo es que nos va a permitir financiar la formulación de los estudios y la ejecución de los proyectos destinados a cerrar las brechas y a mejorar los servicios de agua y saneamiento, pero además también va a permitir más a futuro, cuando las entidades mejoren su capacidad financiera, puede garantizar los recursos de este fondo, el endeudamiento que las entidades puedan tener con entidades del sistema financiero. Los recursos de este fondo provendrán de transferencias que pueda hacer el Ministerio de Vivienda, de préstamos de entidades de cooperación internacional, préstamos de bancos e instituciones financieras, donaciones de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, inversiones de las AFP u otros inversionistas y el capital que se puede obtener en el mercado de capitales. Este fondo es importante porque además va a permitir ordenar el sector. Será el Ministerio, a través de sus entidades técnicas, quien se encargará de revisar la calidad de los estudios, la calidad de los expedientes técnicos, y será este fondo quien se encargará de transferir y asignar los recursos, evaluando tomando en cuenta no solo la capacidad, la calidad técnica de los estudios, sino también la condición en la que se encuentra el prestador. El siguiente decreto legislativo es el 1285. Este decreto legislativo modifica la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 79 y también se da al amparo de los literales B y C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 30.506. En resumen, lo que esta ley establece son dos cosas. En primer lugar, en este momento existe una sobreregulación para obtener las autorizaciones de vertimiento de aguas servidas a los cuerpos de agua, es decir, a los ríos, lagos o lagunas. Esta ley lo que hace es simplificar y hacer que el procedimiento, el camino a seguir sea más sencillo. Pero además de esto, lo que esta ley posibilita es que en el transcurso del tiempo, progresivamente, en un plazo máximo de 9 años, se empiece a cumplir lo que la Ley de Recursos Hídricos establece, es decir, descargar aguas servidas tratadas que no deterioren la calidad del agua de los ríos, lagos o lagunas. Actualmente la prohibición existe, sin embargo, no es posible cumplir porque, como vimos al comienzo en el diagnóstico, los prestadores no tratan adecuadamente las aguas servidas porque no tienen infraestructura, o la que tienen simplemente no funciona. Esta norma permite entonces una adecuación progresiva a través de una estrategia que nosotros estamos poniendo en marcha para tratar las aguas servidas. El siguiente decreto legislativo es el 1278, que tiene que ver con la Ley de Residuos Sólidos. También se da al amparo literal B, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 30.506. Y acá queremos separar la explicación en dos partes. Una primera, que tiene que ver con la existencia de un sinnúmero de botaderos en todo el largo y ancho del país, es decir, la inexistencia de rellenos sanitarios donde deberían depositarse los residuos sólidos, y también el que no es posible desarrollar alguna actividad económica en este momento con los residuos sólidos. Estos residuos sólidos que quedan finalmente en botaderos, de una manera indirecta, siempre generan un efecto en agua y saneamiento. Las lluvias acarrean estos sólidos que terminan finalmente en los ríos de los que se capta el agua, elevándose los costos de producción, los costos de tratamiento del agua servida. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley entonces? Abre la posibilidad de reducir
la cantidad de sólidos que se descargan abre la posibilidad también de desarrollar alguna actividad productiva que haga posible la utilización de estos residuos sólidos. En una segunda parte ya viene una implicancia directa en el sector saneamiento, y esto tiene que ver con que erróneamente la Ley de Residuos Sólidos calificó a los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua, planta de tratamiento de aguas servidas, como residuos peligrosos. Y esta calificación obligaba a exigencias muy grandes en términos de diseño de infraestructura y en términos de tratamiento y disposición final de estos sólidos. Lo que hace esta norma es entonces retira o no da esa calificación ya de residuos peligrosos a estos lodos, y sí establece todo un mecanismo para poder definir el tratamiento que hay que dar, la manipulación que tiene que darse a estos sólidos, y también abre las posibilidades del reuso. Esto es importante porque, reitero, tiene una implicancia directa en las inversiones vinculadas al tratamiento del agua y al tratamiento de las aguas servidas. El siguiente decreto legislativo es el 1274, que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país, Agua Más. Se da también al amparo de los numerales B y C, literales B y C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley de Delegación de Facultades 30.506. Lo que hace esta norma es permitir que se pueda hacer uso del expertise que tiene ya Foncodes, que desde hace muchísimos años, prácticamente desde su creación, ha trabajado en las zonas rurales del país ejecutando pequeños proyectos de agua y saneamiento. Pues ese expertise que tiene Foncodes no se pierde y se posibilita a través de esta norma que el Foncodes, que depende del MIDIS, pueda realizar trabajos de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados rurales. Esto es fundamental si tenemos en cuenta que en las zonas rurales es donde los sistemas son muy dispersos, muy lejanos y difíciles de poder tener un seguimiento, un control de estos. El siguiente decreto legislativo es el 1287, la ley que modifica la Ley 20090, modificación de la Ley de Regulación de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Edificación. También se da esta ley al amparo del literal H del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 30.506. Lo que hace esta ley, en el fondo, es poder simplificar muchos de los trámites y de los procedimientos que actualmente están vigentes en el tema de las habilitaciones urbanas y las edificaciones. Esta ley permite o va a permitir que más profesionales puedan garantizar la revisión de los proyectos de manera más rápida y competitiva, va a permitir que la atención a la población damnificada en casos de urgencias y emergencias se dé con mayor celeridad, simplifica de manera administrativa y además reduce los costos y gastos innecesarios en estos trámites de habilitaciones urbanas y licencias de edificación. Además, permite en realidad el beneficio a todo el sector inmobiliario. La siguiente ley es el decreto legislativo 1286, que modifica el decreto legislativo 776, Ley de Tributación Municipal. Este decreto legislativo lo que permite es que los municipios distritales dejen de transferir el 3 por mil del monto que cobraban por impuesto predial al ministerio. Hace muchos años se estableció que los municipios distritales transfieran el 3 por mil de los recursos que cobran por impuesto predial a lo que era en su momento el Consejo Nacional de Tasaciones.
Lamentablemente, a estas alturas, esto se ha convertido más en un gasto, la necesidad de mantener personal para hacer seguimiento, de mantener una unidad de cobranza coactiva. Es decir, más caro resulta tratar de que los municipios transfieran los recursos a lo que pueda lograr el Ministerio. En realidad, además, estos son recursos que los municipios necesitan. Entonces, en concreto, lo que esta ley hace es que los municipios distritales dejen de transferir al Ministerio de Vivienda el 3 por mil del impuesto predial que cobren. Y finalmente, el decreto legislativo 1254, que autoriza la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo. Esta ley se da también al amparo del literal H, numeral 1, del artículo 2 de la ley 30.506. Esta norma tiene que ver que cuando es necesario realizar la optimización, la necesidad de optimizar los programas sociales, surge la necesidad de transferir algunos programas, pues estos pudieran darse a través de decretos supremos. Y esto se ha dado ya en el caso concreto o está en pleno proceso en el caso, por ejemplo, del Programa Nacional de Tambos, un programa que estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, considerando que es esta una excelente plataforma desde la que se puede articular una serie de actividades en beneficio de la población, nosotros estimamos que era mejor que pudiera realizar esta labor el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por eso es que ya se emitió el decreto supremo para esa transferencia. Entonces, en conclusión, este decreto legislativo lo que posibilita es que los programas sociales, cuando sea necesario lograr mayores eficiencias en estos programas, puedan transferirse a otros sectores vía decreto supremo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.